Dios creó el cuerpo humano como un motor finamente ajustado de enorme poder y requiere combustible para seguir operando. Así que, ¿por qué alguien decidiría pasar hambre? El mundo llama dieta a no comer, y lo hacen para perder peso o por salud. Pero algunos no comen por razones espirituales. A esto la Biblia lo llama ayuno. El ayuno se hace por un tiempo determinado para lograr una meta espiritual. Jesús dijo a sus discípulos cuando ayunen, Mateo 6, 16, 18, cuando ayunen, no luzcan sombríos como los hipócritas, que encubren sus rostros para mostrar que están ayunando. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa completa. 17. Cuando ayunes, pon aceite en tu cabeza y lava tu cara. 18. Que no sea obvio para otros que estás ayunando. Solamente para el Padre, que no es visible. Y el Padre, quien ve lo que haces en secreto, te recompensará. Cuando no comes, que es disfrutable y necesario, atraes la atención de Dios. Incluso entonces Jesús advirtió de no alardear de nuestro ayuno. Jesús le advirtió a sus discípulos no ayunen por aclamación pública. Cuando Él dice, al ayunar, indica que considera el ayuno como una disciplina espiritual legítima. Ayunar es abstenerse un tiempo de antojos corporales, en general comida por necesidades espirituales. En vez de comer, dedícate a orar en secreto, buscando la intervención divina. Si nunca has ayunado antes, el pensamiento de no comer por cierto tiempo será aterrador. Algunos tienen preocupaciones como seré firme. No quieren embarcarse en un viaje que no podrán terminar. A otros les preocupa cómo los verán sus amigos si ayunan. La respuesta es simple. No ayunas para impresionarlos, y normalmente no lo dirás. Como mencioné, Jesús dijo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que no vean que estás ayunando. Solo tu Padre, que está en secreto, y te mira en secreto, te recompensará bien. Mateo 6, 17 al 18. Jesús nos recuerda que no alardemos de nuestra dedicación religiosa a Dios. El ayuno, por otro lado, es un compromiso privado entre tú y Dios. Puedes hacerlo en privado y no decirle a nadie. Otras veces quizá lo harás en un ayuno público, por ejemplo en tu iglesia o con alguien más. El ayuno es una disciplina bíblica que puede ayudar a mejorar tu aptitud espiritual y ser un guerrero de Dios. Algunos creen que los cristianos no necesitan disciplina. Sin embargo, nuestra fuerza viene de ejercicios espirituales. Recordemos que somos soldados de Cristo. Un buen soldado está bien instruido en varias disciplinas. El ayuno es una de muchas disciplinas de los cristianos. Ayunar, al igual que escalar, es espiritual y físicamente demandante. Empieza esta aventura con una clara visión de lo que harás y sabiendo que el camino puede ser difícil, pero el beneficio valdrá la pena. Comienza levemente si es tu primer ayuno. Dios honrará tu primer paso de fe, que parecerá pequeño a otros, pero gigante para ti. Dios también se preocupa por la respuesta de tu corazón en un ayuno. Tu actitud es una parte muy seria de Él. Así como cuando un hombre se declara a una mujer, no es su declaración lo que la hace decir sí, es su corazón. Cuando empieces a ayunar, no te preocupes por la duración de tu ayuno. Solo asegúrate que tu relación con Dios está funcionando bien. Él es consciente de todo. Entiende y valora la sinceridad de tus oraciones mucho más que su duración. Entonces, si nunca has ayunado, comienza con solo saltarte una comida
En el Viejo Testamento, a los judíos les exigían ayunar por un día en el Yom Kippur cada año. Un día empezaba al atardecer y terminaba al atardecer del día siguiente, de acuerdo con su calendario. Dios les enseñó a contar sus días. La noche y la mañana eran el primer día. Génesis 1:5. Planea iniciar tu ayuno al atardecer, o quizá un poco antes del atardecer. Significa que tendrás que pasar la noche sin comida y omitir el desayuno y comida del día siguiente. Después del atardecer, la mayoría de judíos rompían su ayuno comiendo. Si ayunas por algo específico en una plegaria, invita a alguien más a orar y ayunar contigo. Hay fuerza en los números. Jesús dijo en Mateo 18:19, en verdad les digo, que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. De nuevo les aseguro, si 2 de ustedes en la tierra concuerdan en cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre en los cielos. Esto no solamente es sobre la oración, también es sobre el compromiso que hacemos, el acuerdo con otra persona. Ayuno con propósito. Cuando te prepares para ayunar, analiza bien en tu corazón para averiguar por qué lo harás. Enlista tus razones. Hazlo en papel para verlo con tus propios ojos. Mantener una causa encerrada en tu mente la volverá difusa o vaga. Quizá tengas una idea general de por qué debes ayunar ahora, pero dedica tiempo a escribir tus razones. Tu enfoque será más nítido si lo ves escrito. Planifica todo. No empieces tu ayuno casualmente o con actitud errática. Planea para el éxito. Haz un firme compromiso de ayunar por un día a pesar de las circunstancias. ¿Qué tipo de ayuno? Tipos de ayuno. El ayuno absoluto. Este es un ayuno donde se elimina toda la comida y agua. Pablo siguió este ayuno por 3 días después de ver al Señor Jesús en camino hacia Damasco y quedó ciego. Y él, Pablo, estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Actos 9:9. En tu primer ayuno, no sigas el ayuno absoluto. Este está pensado para quienes están demasiado angustiados o que lo hacen para resolver un problema grave, por ejemplo, para librarse de una adicción o protegerse de un adversario espiritual. Ayuno normal. En este ayuno, evitas todo alimento sólido y solo bebes líquidos. La palabra ayuno se usa en la Biblia para referirse a quienes no comen alimentos sólidos. El beber líquidos generalmente se omite. En esos días, él, Jesús, no comió nada, y después, al terminar, estaba hambriento. Lucas 4:2. No se menciona que Jesús bebiera líquidos. Cuando la gente ayuna, ¿qué beben? Muchos omiten las bebidas agradables como refrescos y diversos tipos de jugos. Esto corresponde con la descripción del Viejo Testamento de afligirse a uno mismo y ayunar. El ayuno parcial. En este ayuno, elimina ciertos líquidos o sólidos, pero no omites todos. También se le llama el ayuno de Daniel. Cualquiera que elijas hacer primero, ten en cuenta que es un salto de fe. Dios ve tu corazón y te recompensará por eso.
Les doy la bienvenida a todos los que se siguen conectando en vivo. Es nuestra primera masterclass y únicamente la estamos transmitiendo de manera privada para todos aquellos que nos buscaron en las redes sociales. Si nos estás escuchando, comenta ahí en el chat de qué país, pon la bandera de tu país desde donde nos estás escuchando. Y es como muy complicado. Siempre transmitía en Facebook, es la primera vez que transmito en YouTube. Y algo muy bonito acerca de esto es que todos aprendemos juntos. Por eso para mí es muy importante este primer capítulo, porque este primer capítulo nos va a llevar a algo que nosotros mismos debemos comprender. Ganando la guerra espiritual. Y el primer tema de ganando la guerra espiritual es el ayuno, el poder del ayuno. Voy a comenzar. En las diapositivas las tenía en otro orden, desafortunadamente me las arregló diferente el software, pero ya tienes tú la secuencia original. Ahí dejé en el grupo privado de WhatsApp de Legión Yeshua todo lo que es esta clase. Entonces vamos a empezar por el poder del ayuno. Primero, el ayuno te da el poder espiritual de tu fe, la gracia de tu salvación con nuestro Señor Yeshua. El ayuno te da la dirección divina del Espíritu Santo. Pero hay unos versículos que quiero que analicemos antes de entrar a este tema, porque este tema es precisamente pensado para que tú puedas entender la importancia del ayuno y también para que puedas comprender lo importante que es lograr conectarnos con Dios. En Primera de Reyes 19, 7, 8, más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come, si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Joret, el monte de Dios. Fíjense que Joret a mí me llama mucho la atención porque suena a oré. Y en este versículo podemos ver que antes de comenzar un ayuno, antes uno se tiene que preparar física y mentalmente para que entre en la dimensión espiritual de lo que significa el ayuno. Discúlpenme si como de repente me quedo como un poco callado. Les digo que es la primer transmisión y la primer masterclass que doy acerca de un tema que me dio el Espíritu Santo. Llevo días en oración hablando con Dios y sinceramente es algo que yo como les digo, yo aprendo con ustedes. Yo de gracia doy lo que se me da, porque así es como debemos de ser nosotros. El siguiente versículo que me llama mucho la atención es Hechos, capítulo 9, versículo 8 y 9. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco.
estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En este poderoso versículo podemos ver que por 3 días no comió y no tomó agua. Y en el versículo anterior pudimos ver cómo te tienes que preparar antes de comenzar en un ayuno. ¿Por qué? Porque si no, no vas a aguantar los ayunos. Cuando Jesús caminó en el desierto, antes ya había comido. Igual Moisés, igual todos los personajes bíblicos. En el siguiente versículo, Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? Es una afirmación que le hace Dios a Isaías, donde la pregunta es, ¿no es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? Esto es bien importante, este versículo, porque este es el tipo de ayuno que le gusta a Dios. En el versículo 2 y 3 del capítulo de Daniel 10, en ese tiempo yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. En esas 3 semanas no comí ningún plato exquisito, ni comí carne, ni bebí vino, y tampoco me puse aceite en la cabeza. Aquí podemos ver que Daniel por 3 semanas, o sea 21 días, no comió ningún tipo de alimento que te gusta. Y esto es bien importante, porque algo que he aprendido de los ayunos, algo que realmente he aprendido, que los ayunos no solamente rompen el yugo, no solamente te liberan de demonios, no solamente te dan una conexión directa con el Espíritu Santo, una dirección directa con el Espíritu Santo, sino que también te ayuda a que tu cuerpo tenga una sanidad absoluta en tu cuerpo. Porque Dios, acuérdense que Dios mandó a su Hijo, y yo se los voy a decir cómo es, del futuro, porque Él ya vino diciendo todo lo que había de suceder en estos últimos tiempos. Y ahí es cuando podemos ver que si te mandan a ayunar, y luego está escrito en el Antiguo Testamento qué tipo de alimentos Él sugiere Dios a su pueblo de Israel, que son los alimentos que realmente tomó Daniel en este ayuno de 21 días. ¿Por qué? Porque en esa época los alimentos eran completamente naturales, no estaban modificados, no les ponían venenos ni nada de ese tipo de cosas de hombre. La enfermedad la inventó el hombre, porque cuando nacemos por la gracia de Dios, por la gracia de Yeshua, nacemos sanos. Pero aquí, al llegar a este mundo, nos contaminamos con todo lo que comemos, con todo lo que nos alimentamos. Voy a mandar rápidamente saludos a los que están aquí en el chat. Son 16 del grupo integrantes que están de 77, 17 ya. ¿Por qué estoy manejando esto de manera privado? Porque es necesario cuidar quién está recibiendo la palabra. Muchas personas entran, salen del grupo, hablan conmigo. Hay personas que se sienten ofendidas porque no adoro a la Virgen, pero estaban en el grupo y se salieron. Y lo digo abiertamente porque no discrimino a nadie. Al contrario, todos son bienvenidos
este ejército que se llama Legión Yeshua, que durante estos 7 días vas a aprender lo que el Espíritu Santo quiere que aprendas para que estés listo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Mando saludos a Mariana, a Hugo Lorenzo, a Elisa, a Daniel González, a Raiza, a Sonia, a Silvia, a Ana, el Padrino Records dice aquí, a Uciel Rabi. Y bueno, me da gusto que estén aquí, que nos sigan desde sus naciones. Les agradezco también que hayan entrado en el ayuno de 7 días. Recibí todos sus comentarios en privado por WhatsApp y la verdad me sorprendieron mucho. Algunos me dieron revelaciones y sueños que me sirvieron de confirmación de cosas que nuestro Señor a través de su Espíritu Santo me ha dicho. Y otros pues son ataques que tienes, incluso no están para saberlo, pero se los voy a comentar. Ayer así como que misteriosamente me enfermé. Toda la noche que estuve preparando desde ayer del día hasta la noche y parte de hoy este tema, que es el primer tema, el ayuno, porque vienen de un ayuno y para mí es bien importante que sea el Espíritu Santo el que les ministre, no yo como hombre en la carne, porque así no funciona esto. Más bien yo soy el intermediario entre el Espíritu Santo y Dios para bajar el mensaje divino para ti que nos escuchas el día de hoy. Siguiendo con el estudio, podemos ver que entonces 3 personajes que estuvieron en ayuno, Isaías, Pablo y Daniel, ayunaron de diferentes maneras. En Primera de Reyes, bueno, este versículo ya lo leímos. Este es uno que a mí me agrada bastante, porque el formato que debes de seguir como cristiano y el modelo que debes de seguir como cristiano es el de Jesús, el de nuestro Salvador, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. 40 días. Hay quienes hemos ayunado 3 días sin probar alimento ni agua. Hay quienes hemos ayunado hasta 21 días. En lo particular yo nunca he ayunado 7 días continuos sin alimento y agua, y tampoco 40 días. Solo estoy esperando la confirmación de nuestro Padre. Así que, regresando al tema, ganando la guerra espiritual. Me presento para los que no me conocen, soy el pastor y profeta Alberto Marín. Gana la guerra con Yeshua. Este análisis que llevo haciendo desde mis escasos 2 años que tengo en el evangelismo me ha ayudado bastante a entender lo más importante. El modelo a seguir es Yeshua. Después del bautizo de agua y fuego de Yeshua, el Espíritu Santo le dio la dirección de ir al desierto, a donde es el campo de batalla espiritual, enfrentándose contra el enemigo. Ahí es donde su fe se activó para no caer en la tentación y ganar la batalla. ¿Estás listo para ganar la guerra espiritual contra Satanás? Si estás listo, déjame te digo
que entonces eres un guerrero que está listo para ganar toda batalla. He tenido algún tipo de debate con personas que cuestionan que el ayuno no es obligatorio. Claro que el ayuno no es obligatorio, pero el mismo Hijo de Dios en la Biblia nos dejó un versículo bien importante, que Él dice: cuando ya no esté el novio, entonces comenzarán a ayunar. Y lo dijo Jesús hace 2000 años porque Él ya sabía que se iba. Y es algo que me llama la atención porque nos mandó a hacer 2 mandamientos. Y antes de irse, también nos dijo que yéndose el novio, comenzarían a ayunar. Y eso es bien importante. ¿Cómo sabes si tu ayuno funciona? Estas son las características que me entregó el Espíritu Santo para que entiendas el ayuno que no funciona y el ayuno que sí funciona. Los ayunos que no funcionan: cuando eres orgulloso con tu prójimo, cuando guardas rencor a los demás, cuando buscas un nombramiento, cuando murmuras, criticas y hablas mal de alguien, cuando quieres que los demás lo sepan, cuando estás en adulterio y cuando adoras a imágenes. Cuando me ministró el Espíritu Santo estas características del ayuno que no funciona, el ayuno que no le gusta a Dios, me sorprendí. ¿Por qué me sorprendí? Porque en mi caminar en el evangelismo me he rodeado de pastores, de apóstoles, de evangelistas, de maestros y de profetas. Y yo nunca me quedo callado a decir la verdad. Y eso me crea enemigos imaginarios en sus mentes de cada una de las personas que han caminado o que siguen caminando conmigo. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero en los ayunos, cuando he estado con estas personas, pastores no ayunan. Cuando yo, por instrucción del Espíritu Santo, estoy en ayuno. Y los que ayunan, he visto estas características en cada uno de ellos. Cuando eres orgulloso con tu prójimo. Cuando yo oí esto de la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, me sorprendió porque no puedes ofrecer un ayuno si eres un orgulloso y no has arreglado las cosas en tu familia, en tu iglesia, con tus hermanos, en tu trabajo, en tu escuela. Como tú, discípulo y guerrero de nuestro Señor Yeshua, quieres ayunar si guardas orgullo en tu corazón? Pero algo más allá del orgullo, si guardas rencor. Y ahí es donde uno va entendiendo por qué los ayunos no le funcionan a todos. Hay personas que buscan nombramientos y ayunan para tener un nombramiento dentro de la iglesia. Eso no funciona y no le gusta a nuestro Abba. Hay hermanos que critican, murmuran y hablan mal entre ellos. Eso tampoco, si estás ayunando, tampoco te va a conectar con Dios y solamente te vas a malalimentar. Cuando quieres que todo mundo sepa que estás ayunando, escrito está, y Jesús lo dijo, que no parezca que andas como moribundo, como zombie, como muerto. Mejor que te laves la cara.
antes de ayunar y que te veas fresco, vivo, alegre, contento. Pero hay personas que luego dicen, estoy ayunando para que crean que son espirituales. Pero eso no funciona y no le gusta a Dios. Algo bien delicado cuando estás en adulterio. ¿Cómo quieres hacer un ayuno si estás en adulterio? Si estás traicionando el amor de Yeshua en tu pareja. No puedes traicionar al amor de Yeshua, porque escrito está que una sola carne, hombre y mujer, van a ser. Y entonces si estás cometiendo el adulterio, ¿cómo quieres que funcionen tus ayunos? Y algo también que es terrible, y lo digo abiertamente porque hubo mujeres que se salieron del grupo y primero me escribieron que querían entrar a Legión Yeshua y querían este entrenamiento, ni siquiera se ayunaron, no. Y solo porque publiqué en mi historia una imagen de la Virgen, una me preguntó si no creo en la Virgen, le dije no, y agarró y se salió del grupo. Y creo que esa misma persona le dijo a otras personas en común que estaban en el grupo y se salieron. En lo particular, yo sé que el Espíritu Santo está arrancando la cizaña de nosotros que somos trigo. Por eso veo que se salen, entran, y yo pues no me puedo poner en el plan de, ay, no acepto, o se acepto, porque yo no soy Dios. Imagínense, si así va a estar Dios, tú entras, tú no entras, tú sí entras, tú no entras. En el reino de los cielos todos somos bienvenidos siempre y cuando estemos santificados en el amor de Yeshua. Pero, ¿qué es lo que sí le agrada a Dios y lo que sí funciona? ¿Cuál es el ayuno que sí funciona para ti, que estuviste ayunando y viviendo 7 días sin saber por qué estabas ayunando? Vas a saber por qué estás ayunando, no creas que no vas a saber. Obviamente te lo voy a revelar. En el final, con los testimonios que voy a dar, de mucho poder. Sí funciona cuando ayunas en secreto, cuando a nadie le andas diciendo que estás ayunando. Recuerda que Dios nos invita a buscarlo en lo secreto y Él nos reconocerá en público. Y esto es algo que yo he vivido en persona, en mi vida espiritual. A nadie le rindo cuentas más que a nuestro Dios y a nuestro Yeshua. Y todo lo que hago, lo hago en secreto, porque así lo manda nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo funciona un ayuno? Cuando es de Dios quien te lo pide. Y aquí tengo que dejar en claro algo. Si tú te inventas un ayuno, definitivamente no va a funcionar. El que te dice que lo hagas es el mismo Santo Espíritu de nuestro Abba. Y en el proceso, sin saber por qué lo haces, te va revelando en visiones y en sueños. Y al mismo tiempo, también vas teniendo tus ataques, tus tentaciones. Por eso les digo que me gusta mucho el modelo de Jesucristo, de Yeshua. Porque Él, antes de tener todos los dones para sanar enfermos y para hacer todo lo que hizo en su caminar como el Hijo de Dios, pasó por un ayuno de 40 días, después de un bautizo de agua y fuego por el Espíritu Santo. Más bien antes, quise decir. Primero se bautizó en agua. Al instante recibió el fuego del Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Y después el mismo Espíritu le da la dirección de ir al desierto. Yeshua, sin preguntarlos por qué, solo obedeció. Y en su caminar, tuvo ataques del mismísimo Satanás. ¿Quién le dijo
a Yeshua que caminara en el desierto. El mismo Padre, por medio de su Espíritu Santo. Así que si Dios en tu corazón te pone que ayunes, hazlo, porque algo se va a desatar tremendamente en tu vida espiritual. El ayuno que sí funciona es cuando tienes amor por el prójimo, cuando estás en obediencia, cuando eres justo con los demás, cuando te mantienes en santidad y cuando ayunas por tu prójimo. Yeshua nos ha enseñado que tenemos que hacer por los demás lo mejor, como si lo hiciéramos por nosotros mismos, siempre y cuando poniendo a Dios por primero en sobre todas las cosas, en el amor, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la dedicación de tu día. Primero debe estar que tu propio esposo, que tu propia esposa y que tus propios hijos. Porque eso nos mandó en el Nuevo Testamento Yeshua. Cuando tú ayunas por alguien, algo que me pasó, pasan muchas cosas espirituales inexplicables. Yo ayuné por mi madre, por un milagro. Pero el milagro fue más allá de la carne. El milagro llegó a diferentes naciones a través de un testimonio que viví en obediencia de un ayuno de 3 días. Y ahí descubrí muchas cosas. Fue mi primer ayuno de 3 días sin tomar agua ni nada. Difícil. Pero bueno, no, fue mi segundo ayuno de 3 días, ya recordé. Porque el primero es un testimonio que te voy a dar, de 3 días. Llevo 2 ayunos en la vida de 3 días. Y casi un tercero, nada más me faltó 1 hora para terminarlo. De los 3 días, solo 1 hora. Pedí permiso y pues se me concedió. Y regresando al estudio, tipos de ayuno. Ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. El ayuno total debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo 6, 12 o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Es recomendable hacer bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes y puede ser peligroso para la salud. El ayuno con agua. También he hecho este tipo de ayuno y también purifica al cuerpo y al alma. Acuérdense que Yeshua nos dijo que Él es el agua de vida. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Pero también es aconsejable consultar con un médico, sobre todo si se piensa en estar por más de 2 días solo con agua. Se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días,
justo antes de comenzar su ministerio. Los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera sed. Y esto lo leemos en el Evangelio de Lucas. El ayuno parcial. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas y sabrosas, y carne. También dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno, sino una dieta vegana. Mucho lo usan las personas actualmente. Dicen ayuno intermitente. Yo experimenté este ayuno este año y fue muy difícil porque lo hice al pie de la letra, únicamente en vez de tomar refresco y todos esos dulces que provocan cáncer a tu cuerpo, tomaba puros, pues eran jugos de frutas, y en vez de comer carne pura o soya y también vegetales, frutas. Y fue difícil porque por 21 días tenía que seguir esa secuencia de ayunar, de abstenerme a lo que me gusta, y creo que nos gusta a todo el mundo, que es el dulce. Y el dulce, el azúcar, como ya no es natural, es la razón por qué la gente tiene cáncer. Por todo eso que nos consumimos, que vemos bonitos, colores bonitos, todo eso trae exceso de azúcar como no tienen ideas, y el azúcar pudre la carne por dentro y la va destruyendo. Por eso ese ayuno, particularmente en mi opinión personal, es un ayuno que uno debería de practicar por lo menos una vez al mes, porque no te estás absteniendo de los alimentos y los líquidos, simplemente estás depurando tu cuerpo para tener una espiritualidad más cercana con el Espíritu Santo, para recibir de parte de nuestro Abba visiones, revelaciones, sueños, activación de dones, milagros. Y si tú te llevas este tipo de ayuno de Daniel, es mi opinión personal, durante un año, una vez al mes, puedo garantizarte que vas a mejorar tu salud en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayuno del mundo. Este tipo de ayuno es interesante. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. Esto lo pueden encontrar en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Y en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5, encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo corto, para dedicarse a la oración. Esto debe hacerse por mutuo acuerdo de la pareja. Hoy en día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y en enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno
puede ir unido a un ayuno parcial. O sea que lo puedes tú mezclar con tu ayuno de 3 días sin alimento y agua, y al mismo tiempo abstenerte de no tener intimidad con tu pareja dentro de tu matrimonio, obviamente, y abstenerte de estar viendo televisión y estar metido en las redes sociales. Solo quiero que te regreses un poquito a tu imaginación poderosa que tienes y pregúntate si en esa época los ayunos no eran como te lo estoy relatando. No había redes sociales, no había televisión, el sexo no se practicaba como hoy en día solamente por placer. El sexo es un regalo de amor que Dios nos dio para tener descendencia, para tener una tribu, un linaje. Desafortunadamente, el mundo ha adoctrinado y nos ha adoctrinado a seguir patrones generación tras generación de lo que nos muestran en televisión y ahora en redes sociales. Por eso la manipulación tan grande y la mentira tan fuerte. Así que después de que oímos todo esto, de entender el ayuno y su poder, voy a relatar pues 2 testimonios para darle veracidad a este estudio bíblico y la primer clase de nuestro primer capítulo, el poder del ayuno. El testimonio de ayuno en liberación de demonios y unción del Espíritu Santo. En el año del 2020, cuando comienza la pandemia, en marzo, recibí en mi corazón la instrucción de buscar más de Yeshua. Y me acerqué a una iglesia y por 6 meses estuve bien metido con la iglesia del pastor donde yo me congregaba, una iglesia pentecostal. Ahí fue donde conocí los ayunos, por esos 6 meses en el 2020, de marzo a septiembre. Pero me hice un pacto con Dios porque no había trabajo, no había nada. Yo estaba bien metido esos 6 meses y le pedí un año únicamente para capitalizarme, prometiéndole que en ese año yo iba a arrebatar almas para llevarlas a los pies de Yeshua. Pero yo venía de 6 meses en mi primer amor, y cuando es tu primer amor tú sabes que te pones bien alucinante, te sientes que tienes un poder inigualable y que puedes transformar a las personas. Y eso es lo que realmente pasó en mi vida espiritual. Yo pensé que podía tener eso que tenía Yeshua, pero no. Mas Dios siempre es un Dios de amor. Él no me respondió. Él nada más me escuchó. Por un año, trabajando en el ambiente nocturno de las discotecas, en plena pandemia, cuando estaba cerrado todo, a mí se me ocurrió abrir un club de playa. Un club de playa se abre en el día, como discoteca de noche, porque tenía las relaciones para abrir este negocio en plena pandemia.
Y me dieron esa oportunidad de encargarme de discoteca de playa en la noche, ilegalmente abierta. Pero todo ese año me fue alejando de Dios bastante. Dejé de orar, dejé de muchas cosas y me fui regresando al mundo de donde me había sacado el Espíritu Santo. Porque me bauticé al mes que recibí a Yeshua en mi corazón, al mes me bauticé en el 2020. Y en septiembre del 2020 decido irme a emprender este negocio. Y todo ese año más me alejé. Usaba drogas, alcohol, andaba en fornicación con muchas chicas y era el único que abría en esa zona en Acapulco. Ni siquiera la militar podía entrar porque yo no los dejaba cuando querían cerrar. Los operativos tampoco, porque no tenían autorización de entrar a este negocio. Y me pasó algo bien increíble porque en septiembre del 2021, porque yo empecé en septiembre del 2020 que pedí este permiso y hice este pacto con Dios, un año nada más. Me pasó algo bien fuerte, porque por ahí del 12 de la primera semana de septiembre, lo recuerdo bien, del 2021, me pasó que empecé a tener sueños donde yo veía que atentaban con mi vida y moría de 3 balazos en el hombro, en la espalda, quedando sentado en una banca que estaba fuera de este negocio. Pero fueron tan reales esos balazos que yo creí que no era un sueño. Yo dije, ya me mataron. Eso fue en el mes de septiembre, la primera semana del 2021, o sea, un año cumplido. Ese sueño fue lo que debería, si hubiera tenido el discernimiento de entender lo que estaba pasando y que me estaba hablando el Espíritu Santo de que ya había pasado un año y que ya era tiempo de regresar a casa otra vez, al amor de Yeshua. Pero no le di importancia, como a veces no le damos importancia a los sueños que tenemos de nosotros mismos, y no creí. Así que esa semana me la pasé pues disfrutando como siempre en ese tiempo, en excesos. Yo me sentía soberbio, intocable, que nadie podía contra mí. Y recuerdo que una de mis cajeras me acerqué y me dijo, huele a muerto, como si alguien viera muerto, a flores de muerto. Y yo desde ahí sentí algo raro. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío. Y esa noche, al terminar mi horario de trabajo, ya no pude dormir. Y los siguientes días ya no dormía. Empecé a sentir que cuando medio dormía, sentía que me jalaban mis pies o que se me subían encima de mi cuerpo. Y oraba, porque uno ora cuando tiene el problema enfrente. Se olvida de Dios y ya cuando tienes el problema te acuerdas de Dios. Pero no pasaba nada. Y ya dormía con las luces prendidas, así que empecé a ver moscas grandes, de esas que son como de 4 o 5 centímetros, no, de 2 centímetros o de 1 pulgada, verdes, de esas asquerosas. Yo no sabía por qué, pero empezaron a entrar muchas moscas en el transcurso de los días, hablando como entre el 7º día al 14º día de septiembre. Esos días
yo me burlé y dije, si son ustedes demonios, quiero saber qué son, a ver si es cierto que se manifiestan. Eso dije, burlándome. Durante los demás días, cada vez entraban más moscas por debajo de la puerta, donde yo rentaba en un condominio cerca del trabajo, y ya no podía dormir. Ya andaba en la calle con mucho miedo, sentía que me iban a matar. Y entonces, exactamente en la segunda semana, el 15 de septiembre del 2021, comienza algo bien increíble. Estoy afuera, 15 de septiembre del 2021, un año después. Se me había avisado en un sueño, un año después, para que no me pasara nada. Y en mi necedad reté demonios y quise hacerme el valiente. Y entonces, a partir de ahí, se me acerca el 15 de septiembre del 2021 una hermana que yo no sabía que se había convertido a Cristo, que no había visto en 10 años. Pasó por ahí, pero pues traía sus vestidos largos, así como se caracteriza una hermana pentecostés. Y luego se usaba tapabocas, así que irreconocible, y una Biblia grandota en su mano. Y ella pasó así, y de repente se para como 10 pasos adelante de mí, y se regresa y me dice, hermano, ¿le puedo dar una palabra de parte del Señor? Y le dije, sí. Yo todavía como burlándome de ella, ¿no? Sí, dámela. Y se me quedó viendo a mis ojos, y en sus ojos pude ver algo diferente a los de un ser humano. Y al mirarme me dijo con mucha seriedad, tú hiciste un pacto con Dios y el tiempo ya se te acabó. El precio del pecado es la muerte. Si no haces caso, Alberto, así te dice el Señor, van a venir unos hombres y te van a quitar la vida. Cuando me dijo eso, yo me puse frío, porque ese pacto yo nada más lo había hecho con Dios. Nadie lo sabía, ni mi pastor en ese tiempo. Y ahí fue donde realmente me espanté, me dio miedo, me asusté. Recordé que me burlé de los demonios y los reté. Ya llevaba una semana sin poder dormir, ya tenía delirio de persecución, ya tenía miedo, escalofríos, todo era para mí terror. Se va ella, y segundos después de que se va, mi personal en aquel entonces de seguridad, espantados, corriendo, me dicen, Alberto, aquí abajo hay unos muchachos raros, armados. Se ve que andan buscando a alguien. Ahí fue que quedé frío. Sabía que venían por mí. ¿Por qué? Nunca hubo una razón ni una explicación de por qué. Nunca. Yo bajé al baño para observar quiénes eran. Y eran 3 personas, jóvenes, con sus cangureras donde guardan sus armas. Entro al baño y me siguen los 3. Y estas 3 personas se burlaban de mí como queriéndome provocar. Salen del baño, yo cierro el baño de clientes, para que no entrara nadie. Me puse de rodillas y estas fueron las palabras que dije: Padre, tú eres un Dios de orden y de palabra, y yo soy un hombre de palabra también.
Yo te pedí un año y he comprendido que ya se terminó ese año. A partir de hoy, si me das la oportunidad, voy a servir a ti. No importa qué, voy a dejar todo por ti, porque también soy un hombre para cumplir mi palabra. Y ese día salí, respiré y vi cómo los chicos armados que venían por mí se despidieron y se fueron. Y yo le di gracias a Dios. Empecé a preguntar quiénes eran, por qué, y nadie sabía ni quiénes eran ni por qué. Porque yo no andaba metido en cosas malas. Cuando termina la noche, faltaban 3 días para terminar la semana y yo tenía que abrir. Y al dueño le dije que pues lo que había pasado, y él me pidió que ya cerrara por completo, pero en mi necedad pensé que ya se había arreglado todo y no. Los sueños eran igual, los ataques eran fuertes, porque ya me había arrepentido, pero quería entregar el lugar. Bien, terminar la semana y entregarlo y ya, deslindarme. Por 3 días, del 16 de septiembre, que fue jueves, al 19, jueves, viernes y sábado, al 18, en oración, Dios me metió en ayuno de 3 días. Esos 3 días fueron casi más de 12 horas. Yo no tenía hambre, tenía miedo. Yo ya sentía cosas malas a mi alrededor, sentía demonios, espíritus, cosas muy malas. Y me acuerdo que bien doblé las rodillas, lloraba, le decía: Señor, perdóname por favor, ayúdame, quítame de encima todo esto. Y esos 3 días fueron un infierno para mí, porque tenía que ir a abrir el negocio, esperando a que no me hicieran nada, arriesgando mi vida. Y luego regresar a casa esperando también que no me pasara nada. Pero ahí me recibían demonios y cosas así que no veía, pero sentía. En ese tiempo no veía como ahora veo demonios, ángeles, el Shekinah, Espíritu Santo, todas estas cosas que abren los ayunos. Y entonces, si oyen por ahí que se filtra un pequeño ruido de los que les gusta idolatrar a falsas vírgenes, pues es porque por acá andan en esa cuestión, ¿no? Pero no perdamos la atención. Entonces, esos 3 días que estuve ayunando, sin darme cuenta, el Espíritu Santo me llevó a esa dimensión. Y recuerdo bien que llorando, quebrantado, pidiendo perdón, clamando por mi vida, hasta mis lágrimas mojaban la Biblia. Recuerdo que dije: Dios, yo no sé de liberación, pero yo sé que tú eres el Señor, y yo sé que tú puedes liberarme de esto que hice. Me burlé de los demonios y ahora ya los traigo pegados, me querían quitar la vida y aún no sé si me la quieras quitar, porque el que quita y da la vida es Dios. El diablo nada más te engaña y provoca las circunstancias para que tú mismo te quites la vida de acuerdo a las circunstancias, pero el diablo no tiene la autoridad porque él no es el ángel de la muerte. Él es el tentador y el mentiroso. Dios tiene un ángel, que es el ángel de la muerte, el que da los juicios y el que da la muerte. Entonces yo, cuando pasó esto, recuerdo bien que la Biblia se abrió solita en Salmo 91. Y recuerdo bien cómo se hojeaba sola. Y yo veía un dedo que hojeaba mi Biblia.
y que buscaba los versículos y me señalaba: lee esto en voz alta, ponte aceite en tu cabeza, ponte aceite en tus pies, ponte la armadura de Dios y comienza a pelear la batalla. Por 3 días hice esto, ayunando. Por 3 días la Biblia se me hojeaba sola y me daba los versículos que son para liberación. El domingo 19, con tanto miedo, porque todavía estaba atribulado de estos demonios, fui a buscar ayuda del pastor con el que me inicié, al cual no había hablado con él en 1 año. Cuando lo vi, lloré, lo abracé y le dije que traía cosas y que me ayudara, que quería una liberación. Pero ese día no solamente fue mi liberación. Ese día recibí la unción del fuego del Espíritu Santo. Ese día fue mi bautismo en fuego. Ese día en la iglesia hubo una guerra espiritual tremenda. Por un lado, los vecinos que viven al lado de la iglesia no dejaban que las alabanzas sonaran, pues ponían su sonido a todo volumen. Yo me sentía bien nervioso cuando entré a la iglesia. Sentí que algo dentro de mí tenía miedo, pero no era yo Alberto, sino como demonios adentro que se incomodaban estar ahí. Pero yo tenía fe en que Dios me iba a liberar, mas no sabía que me iban a dar el bautismo en fuego del Espíritu Santo, el mismo que le dio a Jesús cuando se bautizó en agua. Y ahí fue cuando de verdad me sorprendió, porque yo me burlaba cuando veía que se caía la gente y yo decía: ay, son exagerados. O cuando hablaban lenguas, decía: ay, sí, inventan. No sabía nada del mundo espiritual. Por eso te estoy contando este testimonio, porque venía con 3 días de ayuno, con miedo, atribulado, con demonios, por todo lo que yo provoqué. Pero Dios siempre es un Dios de amor y de misericordia. Y Él, con esa misericordia que tiene por el sacrificio que dio a su Hijo para la salvación de nosotros y el perdón de pecados. Ese día recuerdo que la hermana del pastor, hablando lenguas, me tocó por atrás con sus manos y yo caí al piso. Tenía miedo de caer, me resistía a caer, tenía miedo de que me diera un golpe en la cabeza y quedara muerto. Pero Dios me habló y me dijo: confía en mí, ya no pelees contra mí. Y ahí fue donde me dejé caer. Cuando caigo, me avientan un manto de esos que te ponen en las iglesias, una tela. Cuando recibo este manto, yo sentí como que algo cayó encima de mí, algo que no se puede explicar, pero que sabía que era algo bonito, una energía distinta con la que yo traía en mi interior. Y en eso empiezo a ver cómo toda la gente de la iglesia, la mitad de la iglesia, se cae al suelo al minuto que yo caí, porque pues la tela era transparente, así que podías ver. Y empiezo a ver cómo se caían todos, uno por uno, y empezaban a dar vueltas en el piso y como a temblar, y así como si se les salieran los demonios, algo así. Yo me espanté, no comprendía qué estaba pasando. Cerré mis ojos y confié en lo que estaba sintiendo. Cuando cierro mis ojos, vi como mi espíritu, mi alma, salió de mi cuerpo. Y algo me absorbió, así como si me fuera arrebatando, y me llevó a la velocidad de la luz al cielo. Vi como la iglesia, de la distancia de mi cuerpo al cielo, se iba haciendo pequeño, y después se veía Acapulco, y después
todo como México, y de ahí todo como que toda la tierra, y de repente yo estaba sentado en el cielo. Abajo de mí no había una nube, atrás de mí no había una nube, solamente estaba sentado en algo transparente viendo hacia la tierra. Y yo tenía una paz completa, yo no quería regresar más a la tierra, yo me sentía en casa, yo decía ahí en ese instante, ya no quiero regresar, por favor, ya aquí me quedo. No sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí me quedo, ya no quiero regresar, me siento bien. Y me hablaron 3 voces. La primera me dijo: te hemos traído aquí arriba para darte lo que anhelabas, el bautizo en fuego que tanto anhelaba tu corazón. Te lo estamos dando ahora. La segunda voz me dijo: no te puedes quedar aquí, tienes que regresar, porque te vamos a preparar para hacer cosas grandes. Tienes que entender que no es tu tiempo de estar aquí. Y la tercera voz, que fue como un poquito ya más seria, más como si fuera alguien más poderoso que las otras 2 voces que supe que era Dios, me dijo: es necesario que regreses, porque te voy a enseñar todo. Nosotros te vamos a enseñar todo después de tu bautismo en fuego del Espíritu Santo. Y yo: pero yo no quiero regresar, yo aquí estoy bien, yo me siento bien, me siento feliz, tengo paz, no hay necesidad. Me dijo esa voz, que era la de Dios: no es el tiempo, ahorita es el tiempo de que regreses. Cuando dijo es el tiempo de que regreses, la misma energía que me absorbió y me succionó y me llevó al cielo, me escupió de regreso a la tierra, y empecé a volver a ver igual, que me acercaba a la tierra, y después a México, y después a Acapulco, y después a la iglesia, así. Y entré como de un golpe otra vez a mi cuerpo. Cuando abro mis ojos, una silueta de una niña de 11 a 12 años me habla y me pone las manitas enfrente de mi pecho. Yo seguía en el suelo tirado con el manto encima de mi cuerpo, y me dijo: hermano, así le dice el Señor, que ya tiene el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Y ahí me quebranté, porque nadie sabía nada, solo yo, el Espíritu Santo, Yeshua y Dios. Y ahí aprendí bastante lo que logra un ayuno. Cuando me quitan la manta, me levanto y me siento otro hombre nuevo, un nuevo hombre. Ya no tenía cargas, ya no tenía miedo, ya no sentía estas fuerzas que me estaban atacando. Y ese día comprendí que algo grande venía para mi vida. Y así fue, hermanos. Al que estás oyendo hoy viene de este testimonio. Y por último, voy a ser más breve en este. El testimonio del ayuno de activación de dones del Espíritu Santo. Antes de que yo llegara a salir de mi ciudad por primera vez, a evangelizar y a predicar, en marzo
de este año, precisamente en un ayuno, el Espíritu me habla y me dice: prepárate, porque te vamos a sacar, te vamos a reconocer como pastor y profeta, estate listo. Eso fue en marzo. En abril hicimos un evento. Fue mi primer evento de jóvenes. Gracias a Dios se llenó. Fue mi primer prédica. Y fue mi segunda prédica, y yo ya venía con todo esto del Espíritu Santo. Ya tenía, pues, desde el 2021, del 19 de septiembre del 2021 hasta marzo del 2023, pues yo seguí adelante con el ministerio. No, públicamente no me conocían como pastor y profeta más que en las redes. El reconocimiento no me lo doy yo, me lo da Dios a través de ustedes. Pero faltaba esa parte de autenticidad, esa parte no en lo espiritual sino en lo físico. Y ahí recuerdo que se manifestó el Espíritu Santo cuando hablé. Lo bajé. Yo así le digo: voy a provocar que se derrame el Espíritu Santo, porque por la misericordia de Jesús y la misericordia de Yeshua, pues uno puede provocar que el Espíritu Santo se derrame tanto en tu vida como en la de quien escucha y como en la de tu familia. Y sí, soy un hombre de ayunos, orgullosamente un hombre de ayuno y oración. A mí no me enseñó ningún pastor nada. A mí no me enseñó ningún apóstol nada. A mí no me enseñó ningún profeta, ningún maestro y ningún evangelista nada de lo que yo te estoy compartiendo. A mí me enseñó el mismo Espíritu Santo, el mismo que hoy te está enseñando esta primer clase. ¿Por qué activación de dones? Yo le pedía mucho a Dios, que yo quería ser como estos predicadores, sus hijos que yo veía en YouTube y que liberaban a personas de demonios y que ponían las manos y la gente volaba, y que también podía ver así entre las personas lo que iba a pasar en sus vidas. Podías detectar cosas espirituales. Ese era mi anhelo. Y recuerdo que en otro ayuno que me metí de 5 días, me dice: prepárate, ya te vas a ir. Y se da la oportunidad de salir fuera de mi ciudad por primera vez a evangelizar y a predicar. Durango y Guadalajara. Pero en Durango, justo cuando llegué, me mete el Espíritu Santo a un ayuno de 7x7. 7 días. Por 7 días tenía que ayunar 7x12, 12 horas. De 7 de la mañana a 7 de la noche. No fue casualidad, porque Dios trabaja en números. Así es como Él trabaja, te da números. Por eso la Biblia tiene versículos con números, capítulos, y un número te lleva y coincide con el número de otro versículo, y vas armando diferentes o como rompecabezas de revelaciones bíblicas que están ahí ocultas para ti, pero escrito está que el que busca con todas sus fuerzas, con todo su amor a Dios, Dios le entregará secretos que a ningún hombre se le ha revelado. Entonces, pues recuerdo bien cuando empecé ese ayuno. Yo no sabía por qué me pusieron a hacer ese ayuno el Espíritu Santo.
yo seguía fluyendo. Pero cuando me mandan a una iglesia a predicar, ese día fue un viernes, lo recuerdo bien, estaba en ayuno, no había comido nada. El evento empezaba a las 7 en la iglesia y yo iba a predicar por primera vez en la iglesia. Bueno, por segunda vez porque ya llevaba una fecha. El miércoles, recuerdo. Fue miércoles, viernes y sábado. Fueron 3 prédicas allá en Durango. Me llamó mucho la atención porque yo venía en otro chip, en otro canal. O sea, yo me sentía apartado de la gente que me llevó. Porque yo andaba ayunando, no quería estar cerca de nadie, yo quería que nadie me tocara, no por ser prepotente o sangrón o acreído, no, sino porque yo sentía que traía algo y no quería que lo contaminaran. Yo no hablaba mucho con nadie, no cruzaba palabras, sí saludaba y todo, pero sentía algo extraño en mí durante esos ayunos de 12 horas por 7 días. El jueves di una unción a 2 pastores, los cuales están teniendo frutos, y les di una palabra de parte de Dios. Y ese día me acuerdo que movía mi mano y las personas que yo sentía que estaban conectadas con el Espíritu Santo, cuando yo movía mi mano empezaban a brincar, a brincar, a brincar. Y recuerdo bien que fueron varios los que se acercaron ahí. Y yo venía con varios lobos, así les voy a poner, porque los lobos son ovejas que se vuelven lobos. Por la codicia, por la ambición y por la vanagloria. Pero con los que yo iba desafortunadamente no andaban en lo espiritual. Yo en obediencia, yo andaba bien metido a ver qué pasaba. Era mi primer salida y quería salir a saber qué me tenía Dios para mí. Y recuerdo que una señora se acercó a mí y empezó a hablar en lenguas y a moverse rara, traía un bastón. Y entonces yo tuve toda la seguridad de echarle aceite a mis manos, porque yo uso mucho el aceite ungido, yo lo unjo y lo uso. Y lo pongo en mis manos. Como les digo, estaba en ayuno, y los ayunos los entregaba a las 7, pero a las 7 comenzaban en las iglesias los eventos, entonces terminaban a las 10, 10 y media, lo que te despides, y ya vienes cenando a medianoche. Así que no era un ayuno de 7 a 7, sino de 7 de la mañana a casi 11 y media o a medianoche. Pero como estás bien emocionado y bien metido, pues aguanta, porque estás en tu mundo espiritual. Esta señora se acercó a mí y me dice el Espíritu Santo con una voz audible: pone la mano en sus pies y declara sanidad. Obedecí, hice eso, y me dice: ahora quítale el bastón y haz que camine. Y hice lo mismo, obedecí, hice lo que me dijo la voz del Espíritu Santo, y la señora caminó y con su bastón en la mano, y todos se me quedaron viendo raro, y yo dije: wow, nunca había visto esto en mi vida, gracias Dios. Y me emocioné tanto que no se podía evitar ver que traía una sonrisa y algo nuevo en mí. Y dije: órale, ¿qué es esto? Son poderes, son superpoderes. Bueno, no sé, pero gracias Dios, gracias Yeshua, gracias Espíritu Santo. Eso fue el miércoles. El viernes estuvo como que aumentaba más. Mientras más días de ayuno pasaban, más aumentaba la unción que pues gracias a la misericordia de Yeshua la traigo. Y en el viernes recuerdo bien esto. Fluía. Solo era yo, y era muy grande la iglesia, con muchas personas, como más de 200, 300 personas. Y recuerdo que cuando fue la hora de la administración, el Espíritu Santo me empezó a mover y me decía, él me decía: esta persona,
Y yo iba con esta persona y la tocaba así como de lejitos, como a un medio metro, y caían al suelo. O sea, no los tocaba, solo ponía mis manos como a medio metro de sus cuerpos y caían al suelo y temblaban. Y yo decía, órale. Y traía aceite y me echaba aceite en las manos. Y personas donde ponía las manos se caían y yo, órale, ¿qué está pasando? Y yo bien emocionado. Y las personas empezaban a buscarme y a seguirme para que yo les pusiera las manos y pasaba lo mismo, se caían. Pero de repente me dice el Espíritu Santo, aquí alguien tiene un demonio. Y así como te lo digo, así me lo dijo en mi mente, aquí alguien tiene un demonio. Observa y observo, y una muchachita que pedía los diezmos en la iglesia, tú la veías con apariencia normal, de una cristiana normal, jovencita. Pero de repente empecé a oler azufre y a muerto, pero no a muerto humano, como algo putrefacto. Cuando olía a azufre y a algo como putrefacto, yo creí que todos olían ese aroma y nadie lo olía. Cuando veo que venía de esta muchacha, me dice el Espíritu Santo, es ella, libérala. Así como te digo, así me dijo con las mismas palabras, es ella, libérala. Yo pues bien seguro, agarro y le dije en lenguas, recuerdo que le dije, vengo en el nombre de Jesús. Y en eso ella gritó bien fuerte delante de todos, fuerte, y se me va encima como quererme aruñar y a gritar como loca se puso, y entre varios hermanos se la llevaron cargando y se la meten a un cuarto. Y el Espíritu Santo me dice, ve y haz y termina lo que te dije. Y allá voy yo bien confiado, y el pastor que me lleva, de muchos años de antigüedad, me dice, no vayas, tú no estás listo para esto. Y me enojé, la verdad, porque se puso en medio del propósito de Dios. Y me dice, no, mejor vete y a ver si encuentras otra endemoniada. Estos que están aquí adentro, ellos ya están listos, ellos ya tienen años de experiencia. Tú no, apenas vas comenzando, es tu segunda prédica fuera de tu ciudad, o sea, no, con calma. Yo me enojé, porque, o sea, sentí como la envidia, los celos, y como que no querían que yo fluyera. Y entonces me salgo afuera, y mientras adentro en un cuarto tenían a la chica entre varios hermanos, ya eran gente adulta, gente de la tercera edad, yo dije, pues saben hacer esto. Seguí fluyendo afuera y ya la gente me veía diferente y me buscaban, y hermano, pastor, profeta, por favor, mire, ore por mí. Y ya no me acercaba tanto. Ya era como a 1,5 metros de distancia, y solamente le soplaba y la gente caía. Y ahí es donde decía, wow, esto es verdad, Dios. Pasó 1 hora y a la muchacha no la podían liberar. Y llego yo, porque me vuelve a decir el Espíritu Santo, entra, porque ellos no pueden, entra. Obedece. Y ya, pues dije, pues voy a entrar, aunque se enoje el que me llevó. Me metí. Los señores que estaban ahí ya estaban cansados, ya no podían hacerle nada a la chavilla, a la muchachita. Y así me dijo así como te lo digo, así me lo dijo el Espíritu Santo. Ellos no están listos, no ayunaron, no están preparados, no pueden echar demonios fuera. Tú sí. Así que llegas con autoridad, te pones aceite en la mano y le vas a poner en tu mano en la cabeza y vas a declarar en el nombre de Jesús, quedas libre, pero en lenguas. Yo llegué y todo el panorama ahí era triste, tétrico, como que no podían. Y ahí estaba unos hermanos intentando, de los que fueron conmigo, como si estuvieran hasta hablando con el demonio. Hola, ¿cómo te llamas? Y mira, y esto, o sea,
Cuando yo vi eso dije, esto no es correcto, Dios. Me dice, no es correcto, haz lo que te dije. Agarré y me meto y le pongo la mano a la muchacha. Cuando le pongo la mano se encurva su cuerpo, como la película El Exorcista, y yo pensé que iba a volar porque hasta me dio como un poco de temor porque fue mi primera experiencia de liberación de demonios. Y cuando le pongo la mano así con autoridad, en lenguas le dije, en el nombre de Yeshua, eres libre. Y de repente se encorva así y cae al piso, al suelo. Y se empieza a arrastrar y me vuelve a decir el Espíritu Santo, vuélvele a poner la mano, pero ahora con más fuerza, y decreta y declara que es libre en el nombre de Jesús. Y échale el aceite en la cabeza. Y se iba arrastrando la muchacha, así como si me huyendo de mí. Y le pongo otra vez la mano en la cabeza, y en esta se encorva más su cuerpo, así como el de la película del Exorcista. Si no la han visto, ni la vean, pero así como una curva, así como al revés, pues, como queriendo caminar así como araña al revés se puso. La verdad me dio como algo de miedo, porque dije, no manches, o sea, ¿qué onda? Yo no he hecho esto en la vida, a ver si no se me meten a mí. Pero iba muy seguro de que iba en ayuno, iba bien, con todas las ganas de hacer la voluntad de Dios. Y en la segunda, que le hago más fuerte con autoridad, y que se cae otra vez la chica. Yo pensaba que ya iba a volar porque se encorvó tanto. Y dije, Dios, por favor, que no vuele, por favor, que no vuele, porque no voy a saber qué hacer, por favor, que no vuele. Y que se cae al suelo y se empieza a arrastrar como si fuera un gusano o algo así. Y me dice el Espíritu Santo, ahora háblale con amor y susúrrale al oído estas palabras: eres libre en el nombre de Jesús. Ya no hay nada en ti. Y cuando hice eso, la muchachita me vio con unos ojos de ternura, como dándome gracias de lo que había hecho por ella. Y empezó a vomitar. Me dice el Espíritu Santo, quítale los calcetines y ponle aceite de unción en sus plantas de los pies. Y declara, hecho está. Eso hice. Les hablo que 1 hora estaban tratando de liberar a esta muchacha. A mí me tomó 7 minutos, no más, no menos, porque me di mi tiempo también. Cuando salí como sudado, cansado, mojado, con mi aceitito en mi mano y mi Biblia en la otra mano. Y mero cuando salgo ya había acabado todo y estaban todos los pastores y ministros de esa iglesia, eran como 50 personas. Sin querer, pues yo salí por una puerta donde estaban todos, tenían junta, pero todos oyeron todo. Y ahí fue donde me dijo el Espíritu Santo, ves que quien nos busca en lo secreto, lo hacemos público. Y eso fue el viernes, pero el sábado se puso aún más tremendo, porque ya era mi 6º día. Empecé el lunes el ayuno y ya era el 6º día, que es el sábado, y lo tenía que cerrar el 7º día, que era domingo. Y entonces en el 6º día, ahí fue donde fluí como jamás en la vida había visto, porque ahí el predicador que llevaron traía esa unción que tiraba gente así por multitudes. O sea, incluso hay un video donde él le dice a toda la multitud, agárrense de las manos, y como que avienta el fuego y se caen muchos. Y yo dije, wow, Dios, yo quisiera tener eso. En eso termina de predicar y se baja y tocaba gente este predicador y se caían. O sea, ni siquiera, o sea, así como que tantito se acercaban. Y en eso me ve a mí y va hacia mí, me pone las manos y me caigo así rápido, sin dudarlo, como si una energía me jaló al suelo y me caigo. Y cuando me caigo, me vuelven a echar otra vez un manto y cierro mis ojos porque recordé la historia de cuando recibí el bautismo del fuego, del Espíritu Santo. Y ahí fue donde
me sorprendí porque me volvió a hablar el Espíritu Santo y me dijo: acabas de recibir los dones espirituales, úsalos. Lo que anhelas se te acaba de dar. Te los traspasó el predicador. Y otras hermanas como que pusieron sus manos, ¿no? Y así me estaban orando por mí. Y en eso me quito el manto y yo ya me sentía con una unción, un fuego. Ni me acordaba que no había comido y que andaba en ayuno. Yo andaba en otro mundo. Cuando me levanto voy con toda la seguridad a donde me decía el Espíritu Santo, a Él. Ni siquiera me acercaba, ya hablo de 2 metros a 3 metros de distancia. Solo alzaba mi mano y sentía que echaba un fuego de mi mano y se caían. Y así, persona por persona, que me decía el Espíritu Santo, a ella, a él. Y todos empezaron a darse cuenta porque el predicador se fue y nos dejó a mí con otros pastores porque él tenía otro viaje en otra ciudad y tenía que salir rápido en avión. Así que nos dejó supuestamente en cargo a los organizadores y que traía la unción y todo eso, pero en realidad no es cierto. Todos los que estaban conmigo no traían nada porque yo observaba. Y al mismo tiempo que observaba yo seguía ministrando personas. Hubo un momento donde algo que no voy a olvidar jamás es que todos me buscaban a mí. Me seguían a donde iba. Había como 700 personas. Me grababan y todas esas cosas. Me veían diferente. Me dio tanta confianza ver esto que a 3 metros de distancia soplaba, o sea, mi mano se movía sola y señalaba a alguien, y ese alguien era el que le iba a llegar ese fuego o ese soplo del Espíritu Santo. Soplaba y se caían. Yo decía, no me puede estar pasando esto es verdad, es lo que yo pedí. Ese día fue un Shabbat, un sábado. Ese día me reconoció de nuevo mi Padre delante de todos. Y ese día se activaron todos los dones del Espíritu Santo en mí. Así que con esto cierro esta primer clase de 7 enseñanzas bíblicas de acuerdo a lo que ministra el Espíritu Santo. No yo no te estoy dando la palabra, es el Espíritu Santo de Dios. Y antes de terminar, vamos a la conclusión. Sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo para buscar más de Dios. El énfasis de estar en pasar tiempo con Él, orando, adorándole y leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano para deleitarnos en escuchar a nuestro Padre y en recibir lo que Él quiera darnos. Y me dio este versículo para este cierre. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y me pertenecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Espero que te haya gustado. Esto es nuevo para mí. Es la primera vez que hago esto. Lo hago con mucho corazón, con mucha humildad, con mucha disciplina, pero sobre todo en obediencia a nuestro Abba. El poder del ayuno es bien importante, porque el ayuno nos va a enseñar a ser hombres del reino de Dios, mujeres del reino de Dios. El ayuno es algo que Jesús nos dijo que hagamos después de que Él abandonara su primera parte de esta tierra. Que ayunáramos mientras Él llega.
Y hoy en día las iglesias, los pastores, los ministros, los hermanos dicen, ya no es importante, el ayuno ya no, ni siquiera lo promueven ni hablan de él. Y esto es importante porque te tengo que dar testimonio de las cosas que han transformado mi vida a través de los ayunos. Ayuné por la vida de mi madre y no me la regresó con vida, pero ganamos en el nombre de Yeshua esa guerra donde querían arrebatar los demonios su alma para que no llegara al cielo. Los ayunos me han ayudado a conocer dimensiones que jamás había creído conocer. Los ayunos me dan la seguridad de cortar la cabeza a demonios. Los ayunos me enseñan a ver a los ángeles, a escuchar. Los ayunos me han ayudado a seguir adelante dependiendo solamente de la voz de Dios y no de ningún hombre y de ninguna mujer. Y si me dices cómo sé todo esto, te voy a decir lo mismo que les digo siempre. Ni yo mismo lo sé. Solo mi Padre que está en el cielo sabe más que yo. Y si me usa para compartirte todos los secretos que Él me ha enseñado, es para que seas no solo un hijo, un soldado. Porque Cristo viene y está cerca. Y es el momento de regresar a Él. Que Dios te bendiga. Aquí son las 8:46 de la noche. Casi 2 horas. Discúlpeme si fue largo. Trataré de ser más breve. Este link, guárdalo, puedes volverlo a ver. Nada más quien lo tenga lo puede ver. Que Dios te bendiga y nos vemos en la segunda clase, el segundo capítulo. Bendiciones.